Hola a todos, bienvenidos a este programa llamado The Blackest Noise, el programa en donde analizamos música, donde hablamos del formato físico, ya sea en vinilo, en cassette o en CD, y pues por fin vamos a terminar esta saga ya de 4 videos de los discos que me gustaría escuchar por primera vez porque causaron cierta sensación o emoción en mí a lo largo de mi vida. Este es el último video, así que vamos a darle. Y bien, vamos a empezar con un disco del 2008, un álbum que ya he platicado mucho sobre él. De hecho, su vocalista y uno de sus líderes ya estuvo en esta saga con su disco solista, Gil Scoury. Vamos a hablar, obviamente, de Have a Nice Life con su gran disco Death Consciousness, este disco del 2008 que o sea, yo ya había escuchado música deprimente, ya había escuchado música densa a lo largo de mi vida, pero este disco tiene algo. De hecho, si se meten a Rate Your Music, si se meten a Reddit, si se meten incluso a 4chan, a todo este movimiento llamado Mew, dentro de estos blogs, hablan mucho sobre que este disco tiene algo particular. O sea, es una tristeza, una melancolía, un disco que suena mal, ¿no? Y suena mal a propósito, está grabado de una manera muy precaria, pero que eso es lo que le da ese sentimiento tan oscuro, tan desolador. Un álbum que sin duda se ha convertido en uno de mis discos favoritos de toda mi vida desde que lo descubrí, y lo descubrí un poco tarde. Es del 2008, pero lo descubrí hace no más de 3 años, así que ojalá pudiera haberlo descubierto en su momento, ojalá pudiera escucharlo una vez más, por primera vez, porque de verdad es algo importante escuchar este disco, Have a Nice Life con su Death Consciousness. Y vamos a 2010 con una banda que lamentablemente ya se separó. Vino la semana pasada su guitarrista y líder, Danny Kavanagh. Estamos hablando del 2010 con este álbum llamado We're Here Because We're Here, de una gran banda conocida como Anathema. Esta banda que yo los conocí gracias a mi banda favorita, que es Him, justamente porque su vocalista Bill Balo participó en este disco y porque además está mezclado por Steven Wilson. Es un álbum que yo sé que mucha gente hubiera puesto Weather Systems dentro de esta nueva era que tiene Anathema, ya que ellos empezaron siendo una banda de doom y death metal y se cambiaron como a este rock progresivo con tintes góticos muy al estilo de Him. Pero yo escogí We're Here Because We're Here porque uno, aparece Bilbalo, dos, está mezclado por Steven Wilson, y tres, porque es un álbum que me parece todavía más triste. O sea, yo sé que Weather Systems incluso tienen canciones sumamente tristes como las Untouchables, pero este tiene algo, o sea, tiene una melancolía muy interesante, sobre todo la canción Dreaming Light me parece de las canciones más bonitas y tristes que he escuchado en mi vida. La portada me parece excelente y gracias a este disco es que Anathema se convirtió en una de mis bandas favoritas, así que yo creo que es una de las razones importantes por las cuales puse este disco. Así que aquí está, Anathema con We're Here Because We're Here. Bien, vamos a 1999 con un álbum solista de uno de los músicos más importantes de la historia de la música latinoamericana, que lamentablemente pues ya no está entre nosotros. Estamos hablando del Bocanada, del gran Gustavo Cerati. Un álbum que me metió más a explorar la musicalidad de Gustavo, porque de alguna manera yo solamente lo conocía por Soda Stereo y en esta época lo conocía más que nada por sus éxitos. Nunca me había metido a explorar su música como solista y pues la verdad, este disco es increíble, es un álbum de trip hop. Si les gusta, por ejemplo, bandas como Portishead, como Massive Attack, como los primeros años incluso de Gorillaz, tal vez este disco les guste porque aquí Gustavo Cerati se mete a una exploración oscura con ritmos muy electrónicos, con sus letras más densas y más poéticas que había hecho en su vida. Aquí ya estaba explorando algo que no fuera como ese rock típico que había hecho con Soda, sino que aquí ya estaba como en un punto más de este cantautor, poeta, multiinstrumentista. Entonces por eso es un disco que me gusta. Yo posiblemente lo pondría en mis discos favoritos latinoamericanos de la historia, y mi disco argentino favorito, sin duda, yo creo que sería El Bocanada de Gustavo Cerati. Cuando no hay más que decirnos, habla el humo, nada el humo. Bien, vámonos con un álbum que pues también siempre está en estos tops. Es un álbum que he hablado de él hasta el cansancio y pues la verdad no me canso de hablar de él. Estamos hablando del Selected Ambient Works 85-92 de
el gran Aphex Twin, el disco con el que lo conocí, a Richard D. James, el disco que me metió a este sonido conocido como la música ambiental, como el hard techno, como el jungle, o sea, es un álbum que tiene de todo, que tiene IDM también, de hecho, él es uno de los grandes expositores del IDM, un álbum que yo creo que siempre he citado como de los discos más importantes de la música electrónica, o posiblemente el más importante, una iconografía sumamente importante, sumamente reconocible, con este gran logo de Aphex Twin, un álbum que ha sido sampleado en miles de lados, de hecho, si les gustan bandas como, no sé, Diane Ward, ellos han sampleado muchas veces discos, perdón, canciones de este disco, un álbum que se ha reseñado y analizado hasta el cansancio, pero por alguna razón la gente, repito, no se cansa de él, o sea, es un disco increíble, un disco ambiental, un disco para entrarle a la música electrónica sin duda, y es increíble que lo haya hecho un chico que tenía 12 años cuando empezó a grabar estos temas y que hoy en día es posiblemente la figura más importante de la música electrónica moderna como lo es Richard D. James. Así que aquí está, Selected Ambient Works 8592 de Aphex Twin. Bien, como dijimos que siempre hablábamos de Aphex Twin, también siempre hablamos de este. Swans con su To Be Kind, el disco que me enamoró de Swans, el disco con el que yo los conocí, el disco que yo lo puse como mi disco favorito del siglo XXI, el álbum que de alguna manera me hizo adentrarme a música más difícil, más compleja, o sea, habiendo escuchado black metal, habiendo escuchado noise, habiendo escuchado música experimental, esto es distinto, o sea, la portada refleja a la perfección lo que vas a escuchar aquí, un llanto desesperanzador y que al mismo tiempo es hipnótico, o sea, la portada no la puedes dejar de escuchar y yo creo que la portada tiene mucho que ver con el disco porque de alguna manera al estar aislada, el bebé o la niña o lo que sea, al estar aislada y en el centro implica que tengas que ponerle atención al mismo tiempo como a la música, tienes que ponerle atención, o sea, no es música para estar escuchando mientras hablas con alguien, esa es mi opinión, ¿no? No es música para estar simplemente poniendo de fondo, sino que es algo que tienes que ponerle atención porque para mí Swans no es escuchar música, Swans es una experiencia y eso es lo que yo lo describiría así. Así que aquí está To Be Kind de Swans. Bien, vamos al 2004 con uno de los primeros discos que me adentraron al movimiento emo, al movimiento de MySpace. Si son muy jóvenes y no ubican MySpace, pues había una parte dentro de esta red social en donde podías poner tops de tus artistas o tus amigos favoritos, donde incluso podías escribirle a los artistas y te contestaban. Y en una de esas yo encontré esta banda que me enamoró. Yo sé que mucha gente lo ubicará más que nada a su vocalista, Sonny Moore, gracias a su nuevo nombre, bueno, nuevo, ya tiene 20 años, Skrillex, estamos hablando de From First to Last con su gran debut, Dear Diary, My Teenage Angst Has a Body Count, un álbum que mezcla mucho el proto-metalcore con el post-hardcore, con el emo-core, música que de repente suele ser muy melódica, muy agradable, pero de repente te revienta y te mete algo súper técnico, súper agresivo, súper metalero, como bien podría ser Secrets Don't Make Friends, y de repente te avienta Emily, una balada súper reconocida. Entonces es un álbum que tiene muchas emociones, que representa a la perfección esta época de mi vida, que fue la época donde me empecé a enamorar de la música emo, y que además yo creo que From First to Last, The Used y posiblemente Aiden sean las bandas que me adentraron a explorar música nueva fuera del mainstream, ¿no? O sea, porque normalmente yo escuchaba bandas como Nirvana, como Linkin Park, Metallica, Blink, todo eso que son bandas bastante mainstream, pero adentrándome a MySpace y encontrando estas bandas que no mucha gente las conocía, pues me empecé a adentrar a algo más interesante, a bandas nuevas, a propuestas diferentes y a música nueva. Así que le agradezco mucho a From First to Last por haberme metido a eso. Y aquí está. From First to Last con Dear Diary, My Teenage Angst Has a Body Count. Bien, vamos a 2003 con un proyecto que también ya he hablado mucho de él. No voy a pronunciar el nombre del disco porque no sé hablar alemán y seguramente lo voy a decir mal. Voy a decir nada más el subtítulo.
So por Eternus and the Ensemble of Shadows con The Vampire Sucking at His Own Vein, un proyecto que también ya hemos platicado de él bastante, una banda que, o bueno, un proyecto que pues básicamente todo lo carga Anna Barney Cantonea, este ser andrógino que pues si no ubican la historia, pues lo que se dice es que unas sombras, unos entes llamados The Ensemble of Shadows, le narran y le dictan la música y ella la interpreta en la forma de Sopor Eternus. Se ha dicho mucho sobre este proyecto, de que ella vive en una catacumba, de que vive en una depresión absoluta, que no hace entrevistas más que por fax, que nunca ha dado conciertos justamente porque se dice que su música no está hecha para humanos. Pero yo creo que es una leyenda que se ha alimentado tanto que la música a veces queda un poquito de lado y yo creo que es algo en lo que más deberíamos enfocarnos porque es un álbum aterrador. De hecho, es un álbum que también está relacionado con mi era de MySpace, porque me acuerdo que cuando me metía a explorar la página de Sopor Eternus, digo, yo tenía, no sé, 10 años, 11 años, se fue la luz justo cuando estaba explorándolo y es una de las sensaciones más terroríficas que sentí en mi vida, pero al mismo tiempo me hizo sentir cierta curiosidad por seguir explorando, cierto morbo. Así que es un álbum que a mí me fascina, que lo revisito muy seguido y que también me metió mucho a este mundo de la música gótica, del dark wave y la música un poco más oscura. Así que aquí está The Vampire Sucking at His Own Vein de Sopor Eternus and the Ensemble of Shadows. Bien, vamos con un álbum que no tengo, porque conseguirlo es bastante complicado porque hay muy pocas copias y las copias que pues en algún momento existieron en Bandcamp ya se acabaron. Estamos hablando de Infinity's Frequencies con su gran álbum que seguramente todo el mundo ha visto esta imagen que está aquí y todo el mundo ha escuchado hablar de este movimiento llamado el Vaporwave y el Liminal Music. Estamos hablando del Between Two Worlds del 2018 de Infinity Frequencies, un álbum que me adentró completamente a la música liminal, al Vaporwave, junto con el de Macintosh, con el Floral Shop, que ya he platicado de él. Pero este es un álbum que todavía se siente como con una aura más oscura porque me acuerdo mucho que me puse a investigar sobre él y que había muchos videos que decían si la habitación que aparece en la portada del disco existía, si no existía, si era inteligencia artificial y por qué nos hacía sentir incómodos, ¿no? Me empecé a adentrar mucho en la liminalidad, a explorar mucho este género y a este movimiento que incluso podríamos contemplar como un movimiento psicológico de la liminalidad. Y es música que de alguna manera sí puedo poner para de alguna manera meditar o pensar, pero sí termina haciéndome sentir incómodo, ¿no? Y es una sensación que a mí me causa mucho placer, esa incomodidad musical. Y pues bueno, si quieren meterse al Vaporwave, a la música liminal o al ambient un poquito más denso, se los recomiendo mucho. Infinity Frequencies con su gran álbum Between Two Worlds. Bien, vamos a 2008 a hablar una vez más de Steven Wilson porque vamos a explorar ahora su primer disco solista, El Gran Insurgentes de Steven Wilson, el álbum que grabó aquí en México, que tiene mucha iconografía mexicana porque además yo creo que aquí desarrolló un gusto por nuestro país. De hecho, viene seguido, yo lo vi el año pasado, lo vi como solista, el antepasado lo vi con Porcupine Tree. Así que es un artista que yo creo que ha estado muy relacionado a este país gracias a este disco, un álbum que sí todavía mantiene esos elementos que ha estado trabajando con Porcupine Tree, pero yo creo que también adopta mucho de lo que trabajó con Bass Communion, con No Man, mucho de lo que produjo con otras bandas. De hecho, por aquí de repente hay mucho jazz, hay mucho ambient, hay muchos pasajes que de repente se sienten como muy de dark wave o muy como lo que hace de repente Nine Inch Nails. Es un disco experimental, es un disco denso, es un disco oscuro y que además para mí que tiene su mejor canción como solista que es Harmony Corrine y la portada simplemente es hipnótica. Así que se los recomiendo mucho. Si les gusta Steven Wilson, si les gusta Porcupine Tree, para mí empezar con este es una gran opción. Insurgentes de Steven Wilson. Bien, vámonos con un cantautor que a mí me afectó mucho escuchar este disco porque
posiblemente es de los discos más tristes, más melancólicos que he escuchado en mi vida. Contiene mi canción favorita de él y además es un álbum que cuando lo escuché me empecé a adentrar mucho e interesar mucho por todo lo que eran los asesinos en serie. Se lo debo mucho a este gran disco. Bruce Springsteen con el Nebraska, un disco oscuro, un disco triste, un disco que la portada es completamente lo que vas a escuchar, ese páramo desolado, nublado, con mucho grano, sin entender de repente lo que estás viendo. Va a pasar lo mismo con la musicalidad. Un álbum que escribió Bruce Springsteen en una época en donde pasaba de motel a motel y donde escribía como un poco esta antología sobre la historia más oscura de los Estados Unidos. Habla mucho sobre asesinos en serie, habla mucho sobre criminales, habla mucho sobre este lado B que a veces no contemplamos, perdón, sobre el sueño americano, ¿no? Sobre cómo Estados Unidos no siempre es este paraíso que todos tenemos la idea gracias a películas o gracias a lo que se nos ha contado, sino que sí es un país que también tiene muchos problemas y que también yo creo que hoy en día este álbum podría ser muy reanalizado para entender lo que está sucediendo con Estados Unidos y con el mundo en general. Un álbum depresivo y un álbum que para mí es el mejor trabajo de Bruce Springsteen sin duda. Así que aquí está Nebraska de Bruce Springsteen. Everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Bien, vamos a 2016 con un álbum que de verdad no puedo explicarlo con palabras. O sea, es un álbum que de verdad creo que la gente tiene que escuchar para entender qué es, por qué es tan importante, por qué tiene una historia tan importante, por qué tiene el legado y por qué su artista lo concibió de esta manera. Estamos hablando del Black Star, del gran David Bowie, su última obra, un álbum que grabó sabiendo que ya estaba en sus últimos momentos de vida debido a su cáncer, un álbum en donde hace una especie de requiem, autorrequiem por toda su carrera, por lo que se sentía esa idea de que estaba a punto de morir o que en cualquier momento iba a morir. Y es un álbum tan experimental donde hay free jazz, donde hay progresivo, donde hay música electrónica, donde hay de repente pop, pero también es un pop muy bien contemplado, muy bien organizado, muy barroco. Es un álbum muy difícil de explicar, es una experiencia escucharlo. Yo siento que es un álbum que se parece mucho al To Be Kind en cuanto a que es una experiencia más que es un disco, es experimentar David Bowie con este álbum. O sea, digo, yo sin duda les recomendaría escuchar toda la carrera de David Bowie, que es vasta e importante, pero siempre yo creo que es el álbum con el que hay que terminar la discografía de David Bowie. Empezar su discografía con esto para mí no funciona porque no es entendible. O sea, es que este álbum, más allá de la música, es lo que David Bowie le dejó a la humanidad, es este regalo que además ya cumple 10 años. David Bowie se nos fue hace 10 años y sin duda yo insisto en que la vida ha sido peor desde que no está David Bowie. Así que aquí está Black Star del gran David Bowie. Look up here, I'm in heaven. Bien, vamos a 2014 con un álbum que para mí también es súper importante en mi vida debido a que me acompañó mucho durante la pandemia. Yo la pandemia la pasé básicamente solo, encerrado en mi casa, y empecé a explorar música que tal vez no era muy mi estilo, pero quería experimentar bastante. Y este es un álbum que me sorprendió muchísimo y que hasta el día de hoy le tengo mucho cariño. Estamos hablando del gran 1000 Forms of Fear de Sia, un álbum de pop electrónico que tiene cierto hipnotismo por la voz de Sia, que la voz de Sia es espectacular, para mí es la mejor cantante femenina moderna. Dos, porque tiene unos arreglos muy intensos. Es un álbum que de repente hace baladas muy bellas y de repente avienta canciones de pop electrónico sumamente movido, sumamente energético. Y también es un álbum que tiene una aura como muy depresiva, pero al mismo tiempo te da cierta esperanza de que posiblemente todo sea mejor. Esta idea de que Sia se escondía atrás de su peluca, que usaba a esta niña bailarina para representarla, o sea, me parece que es un concepto muy interesante y sobre todo porque yo no estaba tan acostumbrado a escuchar pop tan mainstream, pero de verdad esto me sorprendió muchísimo. Es un álbum excelente, es un álbum de 10. Es uno de mis discos favoritos de toda la historia y que le tengo mucho cariño justo por eso, porque me acompañó en la pandemia y al día de hoy lo sigo revisitando. Así que aquí está A Thousand Forms of Fear de la gran Sia.
Y bien, pasamos del pop a algo sumamente oscuro, nos vamos al 2004 con esta banda que también ya hemos platicado de ella, uno de los discos más lúgubres y más oscuros que yo he escuchado en toda mi vida. Estamos hablando del Casus Luciferi de Abruptum, un álbum tan denso, tan pantanoso, tan oscuro, que de verdad yo creería que si una inteligencia artificial tuviera que hacer un soundtrack de cómo se escucharía el infierno, yo sin duda le recomendaría el Casus Luciferi de Abruptum. Es, o sea, en cuatro canciones, perdón, te hace sentir tan mal, te hace sentir tan perdido, tan desolado, tan incómodo, pero al mismo tiempo es un álbum que yo sinceramente, por más mal que me haga sentir, no lo puedo quitar. O sea, quiero terminarlo, quiero seguir explorando y yo creo que esa es la gran virtud y al mismo tiempo la malicia del álbum, ¿no? Que es denso e interesante, pero que de alguna manera parece un viaje sin retorno del que al momento en que uno regresa no es el mismo. Así que se los recomiendo mucho si les gusta el black metal con un estilo muy doom y con un estilo completamente distinto a lo que podría ser Darkthrone, Burzum o Mayhem, lo que sea, sino que esto de verdad es oscuro, es oscuro. Esa es la representación que yo quisiera decir. Así que aquí está Abruptum con su Casus Luciferi. Bien, vamos al 2006 con una banda que yo le tengo tanto cariño, me gusta tanto, pero que de verdad me costó muchísimo trabajo entrarle. Es una banda llamada Placebo y yo creo que con este Sumets es el álbum que me hizo por fin meterme a Placebo como yo quería, porque es una banda que me había costado mucho trabajo por la voz de Brian Molko, porque de repente hacían música que me sonaba como muy disonante, con unos temas que tal vez yo ni entendía y que no me terminaba de convencer hasta que llegó Sleeping with Ghost, que es su disco anterior, pero Mets es el álbum que me terminó de convencer porque es depresivo, es un álbum que tiene cierta mística oscura, un álbum donde aparecen artistas increíbles como Alison Mosshart de The Kills, que aparece el gran Michael Stipe y que además contiene tres de mis canciones más depresivas que he escuchado en mi vida. Mets, Blind y Song to Say Goodbye me parecen que son destructivas para mí, o sea, son canciones a las que regreso constantemente para sentirme mal, porque de alguna manera a mí me gusta esa sensación, y este álbum es algo que me hace sentir mal, pero de alguna manera, de una manera muy atractiva, no sé si me di a entender con eso, pero aquí está, Mets de Placebo. Bien, vamos con algo raro, un álbum que yo le tengo tanto morbo, tanto amor, un álbum que de verdad no puedo creer que tenga una copia original de este álbum, una copia de época que fue creada por el autor que no tengo ni idea, no tengo ni idea de mucho de su vida, de su historia, de su información, solo se sabe que es un proyecto ruso que mezcla el dark ambient, que mezcla la música vocal, que mezcla todos estos cánticos como mongoles, como tibetanos, como de meditación de esta parte de Asia. Estamos hablando de Vishuddha Kali con este proyecto llamado Xenodak, que no sé si lo estoy diciendo bien. Este proyecto que solo con cuatro canciones, que cada canción es un ritual, el ritual del agua, el ritual del aire, el ritual de las piedras y el ritual del fuego. Es música, digo, no sé si se podía concebir como música. Yo tal vez lo concebiría como ritual, tal cual como meditación, como frecuencias sonoras que de alguna manera cambian mucho de repente, o sea, de repente puedes escuchar nada más mantras, si se quiere decir así, vocales, y de repente cambia a cánticos, y de repente cambia a percusiones, y de repente cambia como a oraciones, te hace sentir mal, te hace sentir incómodo. La portada me parece que es alucinante y haber conseguido esto tras muchos años de búsqueda me parece que es espectacular. O sea, yo creo que es una de mis posesiones más valiosas tener un pseudo DAC de Vishuddha Kali. Bien, vamos a 1994, un disco muy obvio, un disco que todo el mundo cita, pero que de alguna manera siempre voy a defender como el disco que me metió el black metal, el disco que siempre voy a citar como uno de los mejores ejemplos de lo que el black metal es y lo que fue y lo que será y lo que
causó en todo el mundo, sobre todo en Noruega y en Europa, y lo que causó en mi vida, el de Mysteries Dom Satanás, de Mayhem, el álbum que de alguna manera me convenció de que el black metal era el género que más me gusta en el mundo, que tanto misterio me causa, que siempre quiero indagar más, que siempre quiero conocer más. Un álbum que se ha hablado hasta el cansancio, toda la polémica de Bart Vikernes, de Euronymous, de la iglesia esta, de que el vocalista salvó a la banda, de todo lo que hay aquí, ¿no? O sea, es un álbum hipnótico, es un álbum que todavía mantiene todas las letras del Grand Death, un álbum que es apasionante seguirlo revisando y seguir encontrando cosas que son interesantes, ¿no? Es un álbum que yo no me canso de escuchar porque además la sensación de escucharlo es tan similar a lo que estás viendo en la portada, que no te deja descansar. Es un álbum increíble. Para mí, el álbum con el que todo mundo debería entrarle al black metal, un álbum de alguna manera sencillo dentro de lo que es el black metal, si eso es posible. Y yo creo que con este la gente podría empezar a explorar este magnífico género. Así que aquí está, The Mysteries Dom Satanás de Mayhem. Y bien, yo sé que terminamos de alguna manera con discos oscuros, así que quise finalizar con algo un poquito más amable, que de todos modos es denso. Estamos hablando de mi gran hermosa Tori Amos con su gran álbum Under the Pink, un álbum que también me hace sentir como una sensación parecida a lo decía, triste, pero de alguna manera esperanzador. Yo sé que Tori Amos ha tenido una vida complicada, sus letras son complicadas debido a todas las experiencias tan difíciles que ha tenido a lo largo de su vida, pero Tori, su voz, su forma de tocar, su forma de componer es tan bella, es tan melancólica, de hecho, tiene canciones sumamente tristes para mí, que es Baker Baker, una canción brutalmente destructiva y devastadora, pero Pass the Mission yo creo que es mi canción favorita de una chica en todo el mundo. Y además que los vocales de acompañamiento son del gran Trent Reznor, es una canción que hasta el día de hoy podría escucharla todo el día sin cansarme y descubrirle algo nuevo. Toda la vida he estado enamorado de Tori Amos gracias a este álbum, y aquí es con el que la conocí, así que se los recomiendo mucho para entrarle a esta gran artista Tori Amos con el Under the Pink. Y bien, con esto terminamos por fin esta saga de los discos que me gustaría volver a escuchar por primera vez porque tuvieron un impacto importante en mi vida. Estaremos haciendo nuevos discos, perdón, nuevos videos y estoy intentando hacer un análisis discográfico de una banda que va a estar complicado, pero me quiero aventar a hacerlo. Así que no se olviden que en TikTok también hacemos reseñas de otras cosas, hacemos análisis discográficos, hacemos otro tipo de videos, así que si nos quieren seguir ahí, adelante. Y pues nada, mi nombre es Ismael y nos vemos en la siguiente. Chao.